Agradecer antes de nada a la Unión Regional de Asturias por la invitación a esta jornada internacional, que creo que se realiza en un momento muy determinante para el futuro de nuestro país y bueno, siempre es un placer volver a casa, así que gracias Zapico y el resto del equipo por la invitación. El auge de la extrema derecha es un hecho en toda Europa. Estamos viendo y sufriendo un retroceso democrático debido a la creciente presencia de partidos políticos de extrema derecha en las instituciones. Ya empezamos a ver cómo países de Europa, como por ejemplo Italia, ya están en el gobierno, ¿no? A la juventud europea nos ha tocado vivir diferentes crisis, que además hemos sido uno de los colectivos que hemos sido peor parados después de todas esas crisis, teniendo que enfrentarnos a graves dificultades para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Y eso ha dado lugar a que una parte de la juventud sienta desprotección, sienta incertezas, y cuando esto ocurre, pues desgraciadamente intentan buscar certezas y las encuentran en los discursos populistas y falsos que da la extrema derecha. Por lo tanto, es algo que es una realidad, que está pasando, que no pasa entre toda la juventud, pero sí que está calando en parte de ella debido a todos los problemas que nos ha tocado vivir con las diferentes crisis. Es una realidad que tenemos un grave problema, ya que bueno, pues el sentimiento de individualización es algo que está corroyendo la estructura social de nuestro país. Nos alejamos bastante o la gente se empieza a alejar de lo colectivo, de entender que lo colectivo es lo necesario. Y por eso yo creo que el movimiento sindical debemos de jugar un papel fundamental para crear espacios comunitarios, espacios donde la gente se pueda organizar, donde la gente se pueda reunir y debatir, compartir experiencias para darles a entender que lo colectivo al final es lo que de verdad sirve para cambiar la vida de las personas, ¿no? De la clase trabajadora. Si algo está claro es que la juventud está sufriendo una desafección política, sobre todo la política institucional, pero esto no quiere decir ni que no nos importe la política, ni que no nos importe quién gobierne, ni que somos unos vagos que no salimos a la calle a manifestarnos, ni nada de esto que se suele escuchar hoy en día. La juventud hemos estado y hemos sido incluso precursores de muchas de las marchas hemos salido a la calle, en marchas multitudinarias, y hemos sido los precursores de esas marchas, como del 8M, por la defensa del colectivo LGTBI, contra las políticas austericidas que nos implantaron en 2012 con aquella reforma laboral del PP. Hemos salido a la calle a defender nuestros derechos también. Por lo tanto, creo que es muy injusto que desde algunas partes de la sociedad se nos tilde como de vagos, ¿no? De que no sabemos defender nuestros derechos. Creo que es importante recalcar, además, que la juventud sindicalista, mientras otras organizaciones juveniles, que no voy a decir quién, se dedican a decir que están negociando acuerdos con discotecas para copas gratis, para salir de fiesta, hay que recordar que hay organizaciones juveniles como Jóvenes Comisiones Obreras que estamos negociando acuerdos para mejorar la vida de la clase trabajadora juvenil. Acuerdos como el Estatuto de Prácticas No Laborales. Este sindicato ha negociado muchos acuerdos. Reforma de pensiones, la reforma laboral, la subida del SMI. Por lo tanto, si hay otras organizaciones juveniles que no lo están haciendo, que no nos metan a todos en el mismo saco, porque sí hay gente joven que se dedica a negociar mejoras para la clase trabajadora y sobre todo para la gente joven de este país. Por lo tanto, que no nos metan en el mismo saco, porque sí hay gente que de verdad le importa la vida de la clase trabajadora. Como decía Pilar, desde el año pasado, desde junio, soy presidenta del Comité de Juventud de la Confederación Europea de Sindicatos y para nosotros el tema de luchar contra el fascismo y contra la extrema derecha era uno de los principales puntos que queríamos abordar en nuestro plan de trabajo. Por lo tanto, empezamos a trabajar, creíamos que es muy importante, antes de hacer nada, la formación, era necesario que nos formáramos a nivel europeo, la gente joven, con el único objetivo de una vez saber
reconocer, saber las diferencias, similitudes de las diferentes extremas derechas europeas, poder llevar a nivel nacional todo lo aprendido a nivel europeo y diseminar la idea y la formación que nos estaban dando a nivel europeo. Necesitamos esa formación porque creo que tenemos que armar un contradiscurso y poder enfrentarnos a sus discursos de odio y populistas. Tenemos que tener herramientas para poder confrontar esos discursos. Tenemos un gran reto por delante. En un mes son las elecciones generales en este país y el año que viene, en junio, tenemos las elecciones europeas. El panorama pues, pinta regular, pero bueno, tenemos un gran reto por delante. Tenemos que seguir insistiendo en tener espacios y en cada espacio que el sindicato esté tenemos que intentar convencer a las personas que ahí estén que la única forma de parar el discurso populista y de odio es a través de las mejoras de la clase trabajadora y a través de los sindicatos. Es importante apostar por los servicios públicos como herramienta para reducción de desigualdades. Por tanto, la juventud nos seguimos organizando desde la base, en cada centro de trabajo, en cada instituto, en cada barrio, porque para poder continuar mejorando las condiciones laborales y vitales de la sociedad necesitamos estar en cada uno de esos espacios. Realmente creemos que el único antídoto contra la extrema derecha somos nosotros, somos el sindicato de clase, e independientemente de los resultados electorales del 23 de julio, que la extrema derecha tenga claro que siempre nos va a encontrar de frente en las calles, luchando para acabar con ellos, con una lacra que nos golpea continuamente a la clase trabajadora y, bueno, los derechos se consiguen muy lentamente, con muchas dificultades, pero se consiguen y cuesta mucho conseguirlos. Tenemos que ser conscientes de que perderlos es simplemente un segundo. Con no ir a votar un domingo electoral se pueden perder los derechos. Por lo tanto, unámonos, vayamos a votar y votemos por las fuerzas progresistas que defienden a la clase trabajadora y a la juventud trabajadora. Gracias. Bueno, pues oyendo a Yolanda y también al compañero Adrià que está por ahí, tenemos futuro, así que ¿quién dijo miedo? Así que nada, a seguir luchando porque el futuro es nuestro. Bueno, y ahora voy a decir que suba a clausurar el acto pues nuestro secretario general, que yo creo que Unai Sordo no necesita presentación. Además, aquí es tu segunda casa. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Voy a tratar de sintetizar sin mucho prolegómeno por cuestión de tiempo y porque me consta que algunos de los compañeros y compañeras tienen que irse al aeropuerto, alguna consideración, alguna idea sobre un debate del que va a ser poco protocolario. Es decir, directamente me voy a saltar el protocolo y voy a pasar al tema, ¿no? Un debate que creo que es muy importante y que es muy importante que se hagan los términos que se ha hecho en estas jornadas en Comisiones Obreras de Asturias, en el sentido de que se hace compartiendo reflexiones con sindicatos de otros países de Europa y con compañeros y compañeras incluso que han venido ayer de otros continentes del mundo, ¿no? Creo que es muy importante que se haga en este marco comparado. Porque creo que, y más con la premura de que tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y el efecto de la extrema derecha en un país donde, lógicamente, pues esto genera en la izquierda una reacción de comprensible temor. A fin de cuentas, somos el último país de Europa que se liberó de una dictadura fascista y, por tanto, pues esto todavía está muy insertado en el imaginario colectivo. Podemos cometer el error de hacer un análisis excesivamente vinculado a nuestra experiencia personal y podemos sacar conclusiones muy de coyuntura, muy de no sé qué se ha hecho en esta legislatura bien, qué se ha hecho mal o qué se ha hecho regular, qué explica esta reacción. Ojo, porque estamos enfrentándonos a un fenómeno que es de carácter global y que con sus especificidades
ha emergido en países tan distintos y tan distantes como Italia, como Francia, como Alemania de otra manera, como los países del este de Europa, pero que ha emergido ni más ni menos que en la primera potencia del mundo o en la principal economía del Cono Sur, como es Brasil, ¿no? Es decir, cuando un fenómeno político surge con sus diferencias, pero también con sus elementos de coherencia a nivel mundial en una coyuntura histórica, algo pasa que merece alguna reflexión para tratar de interpretar correctamente qué leches nos está pasando, ¿no? Y yo soy consciente que hablar de esto, y lo que yo ahora voy a decir, es intentar hablar ante un escenario y ante un público en el que me incluyo, en el que estamos perplejos, de alguna manera. Hay una cierta perplejidad. Yo, como os podéis imaginar, en los últimos tiempos y desde las elecciones políticas del pasado día 28 he hablado con mucha gente de partidos políticos, he hablado con presidentes de comunidades autónomas que van a perder la presidencia, con alcaldes que van a dejar de ser alcaldes, y yo aprecio una cierta perplejidad, porque estamos ante un fenómeno que cada vez interpretamos mejor. Quizás no hace tanto tiempo tampoco interpretábamos tan bien con esto de las alertas antifascistas, pero que una vez que lo interpretamos en toda su dimensión, o incluso precisamente porque lo interpretamos en toda su dimensión, nos pasa una cosa que a los sindicalistas nos pone muy nerviosos y muy nerviosas. No sabemos muy bien qué hacer. No sabemos muy bien cómo contrarrestar el dragón. Y esto pues es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Claro, ¿cómo explicamos que en un país como España, que ha tenido desde el año 2020 hasta aquí, como el resto del mundo, las secuencias de crisis consecutivas más profundas y más inéditas en un siglo, y al que se ha dado una respuesta en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos, más inclusiva, más protectora y más cohesionadora de cualquiera de las crisis anteriores desde los años 70, esto no es discutible. Estos son números, se podrán hacer las cosas mejor, bien, mal o regular, esto como todo se puede discutir, pero las cifras no es discutible. ¿Cómo puede ser que ante un escenario como este no es que el Gobierno corra el riesgo de perder las elecciones, sino que España corre el riesgo de caer en manos de un Gobierno no ya de la derecha del Partido Popular, que ha pasado en otras veces, sino con una potentísima influencia de la extrema derecha, que en este caso representa a Vox? ¿Cómo puede ser que gestiones municipales o autonómicas, que en los años 90 me caben a mí pocas dudas que la disputa hubiera sido si saltaban o no a las mayorías absolutas? El Ayuntamiento de Valladolid, en los años 90, el equipo de gobierno que ha gobernado estos 4 años tiene una mayoría absoluta, no me cabe la más mínima duda. Y no había más que pasearse por Valladolid, una ciudad rejuvenecida, mucho más acogedora que como era unos años, una ciudad que va para... Tú esto lo ves cuando está. Bueno, ¿qué pasa, más allá de las métricas electorales, para que estemos ante esta situación? Pues yo creo que es muy difícil explicar lo que pasa, pero creo que tiene componentes de psicología social y de cambios sociales que se vienen produciendo en nuestras sociedades desde hace bastante más tiempo de lo que quizás podamos intuir, y que nos tienen que servir para hacer un diagnóstico adecuado, para saber que no hay respuestas inmediatas a ese diagnóstico adecuado y que muchas de las cosas que hay que hacer son cosas que hay que hacer y desarrollar en los medios y en los largos plazos, y que ya adelanto que, en mi opinión, en la intervención de Yolanda más o menos ya lo ha situado, que básicamente es proteger a las personas desde las políticas públicas y además, y es muy importante esto de y además, vertebrar sociedades. Creo que no vale una cosa sin la otra. Ahí es donde creo que hay que concluir el debate, pero voy al análisis que yo creo que hay que hacer, ¿no? Primero, tenemos que ser conscientes que nuestro país, nuestras sociedades, pero ahora me centro particularmente en nuestro país, en un plazo de 12 años ha sufrido las crisis consecutivas y de efectos acumulados más intensas que habíamos tenido desde los grandes procesos de desindustrialización, pero que eran procesos muy focalizados en algunos territorios de nuestro país. Mientras que estas últimas crisis han sido crisis generales
que han tenido dos efectos. Me estoy refiriendo a la crisis financiera, la crisis de la deuda, las políticas de austeridad. Corremos hasta el año 2020 con la crisis de la pandemia, lógicamente. Salimos de la pandemia, invasión de Ucrania, crisis de precios, deterioro de las condiciones de vida de una parte de los salarios. Todo esto, que lo hemos vivido cualquiera de las personas que estamos aquí, en términos de memoria histórica, estamos hablando de antes de ayer, comprimido en un plazo de 12 años, tiene unos efectos sociales inmensos, que yo quiero situar al menos en dos terrenos. Uno, el deterioro de las condiciones materiales de vida de una parte de la población española. El deterioro de las condiciones materiales de vida. Es decir, hay una parte de la población española que vive peor que como vivía antes de la crisis financiera del año 2008. Pero todavía más, hay un deterioro de las expectativas de vida de una parte mucho más grande de la población española. Y cuando hablo de expectativas de vida, me refiero a que todo aquello que se había perfilado y que se había ofrecido como una especie de contrato vital sobre la formación, el trabajo y la calidad de vida, cómo ibas a vivir, se ha visto abruptamente cortado o ha saltado por los aires. No quiero decir que esta gente viva necesariamente ni en la pobreza severa, ni siquiera en la necesidad. Igual estamos hablando de una parte de la población española que no es la que peor vive, pero que ha sufrido una importante caída en sus expectativas de vida en los últimos dos lustros, ¿no? Y yo creo que esto tiene unas consecuencias. Lo dejo de momento ahí, ¿no? Todo esto se ha producido a la vez que se daban las transformaciones más profundas en una sociedad, en las formas de relacionarse, en las formas de vivir y en las formas de comunicarse que hemos vivido nunca, en mi opinión. Y esto creo que tiene una importancia enorme también. Se ha generado un mundo virtual. Ahora mismo nos estamos comunicando de formas diametralmente distintas a como lo hacíamos hace 12 años o 15 años. Y esto ha generado desigualdades crecientes, asimetrías crecientes y brechas crecientes. Cuando hablo de comunicarnos, no quiero decir solo que antes hablásemos a gritos por el patio del Portal y ahora lo hagamos por WhatsApp o por Telegram, que también, y que no hay ninguna gilipollez, que también. Digo que nos comunicamos de forma muy distinta con los entornos empresariales, con los entornos de los servicios públicos, con todo este tipo de cosas. Que puede parecer una tontuna lo que digo, pero hoy en día la brecha digital de millones de personas para poder interactuar con un banco o con la Hacienda genera unas inseguridades, unas desafecciones y una sensación de que el mundo cambia y que el proceso de modernidad me deja fuera, que está afectando a muchísimas personas. Añadirlo al proceso de vaciamiento de una parte de España, con los procesos de desindustrialización o de pérdida de los viejos esquemas económicos que tiene también algunas partes de España. Asturias, por ejemplo, es una de ellas, en su día fueron otras, en Euskadi, en otros sitios. Es decir, yo voy añadiendo elementos de personas que creo que sus certezas vitales, que sus inseguridades, que su idiosincrasia, su forma de entender la vida ha cambiado muy rápido. Idiosincrasia es rasgos, temperamentos o carácter distintivos o propios de un individuo y de una colectividad. Fijaros de cuánta gente estoy hablando en la que todos estos elementos han mutado y están en cuestión, ¿no? Y voy a añadir otro. El empoderamiento de las mujeres, que es el movimiento sociopolítico más importante de los últimos años, que el sindicato apoya sin reserva, el feminismo como ideología, la igualdad efectiva que pase de los papeles y de las leyes a la realidad, es un movimiento que en los últimos años ha tenido, yo creo que una gran relevancia. La libertad afectivo-sexual, elementos de ganancia, de derechos civiles, de espacios ganados por personas, por colectivos, por mayorías sociales, porque las mujeres son más en la sociedad incluso que los hombres, que es una cuestión muy positiva, indiscutiblemente, pero que no nos engañemos demasiado. Genera también una reactividad subterránea en una parte de la población
básicamente masculina, pero no exclusivamente masculina, y que incide en esto que vuelvo a decir por tercera vez, ¿no? En el cuestionamiento de esas idiosincrasias en las que viven muchísimas personas, ¿no? Y sitúo dos elementos más. La despolitización social que viene de las últimas décadas, que no es de antes de ayer, La desvertebración de las sociedades. Las sociedades cada vez hay menos espacios donde de forma común, de forma colectiva, de forma compartida, se hablen sobre las cosas que se dirimen en el espacio común. Yo no quiero un grupo en mi barrio para hablar de dónde pongo la televisión en mi casa o de si se me ha atascado el baño o no. Esto pertenece, digamos, un poco a mi vida, ¿no? Pero sí, pues de cómo tenemos las escaleras mecánicas del barrio o si se puede aparcar o si no. Quien habla del barrio habla de las condiciones de trabajo, léase sindicato, o habla de las condiciones institucionales, léase política. Se ha desvertebrado crecientemente las sociedades de manera que los debates, es decir, cuáles son las agendas de las cosas que se dirimen en el espacio público, es decir, cuáles son las cosas políticas, en general ya no se abordan desde espacios de autonomía colectiva de la población, de los hombres y de las mujeres que se agrupan para hablar, para discutir, para militar, para organizarse, para lo que sea, sino que cada vez son más espacios mediatizados. ¿Y quién mediatiza hoy en día las sociedades? ¿Quién dice lo que es relevante, lo que no es relevante y quién jerarquiza, la importancia de las cosas? Y esto es muy importante cuando habéis visto la campaña electoral que hemos vivido. ¿Por qué en España se va a votar a unas elecciones municipales? No son las elecciones del mundo, son las elecciones municipales pensando, o aparentemente pensando, porque eso parece que es lo que está en la polémica, en ETA y en la ocupación. ¿Qué es lo que ha generado que un vecino de mi casa, yo soy de un barrio de Uribarri, de Bilbao, de un barrio obrero de toda la vida, de un barrio donde, como en tantos barrios, en los años 80, en los años 70, no había un portal, mi portal tenía 7 pisos, no había un piso donde no hubiera alguien enganchado a la heroína. Y se vivía con las puertas abiertas. Los niños vivíamos y cuando estabas en el piso de arriba jugando al fútbol, porque jugábamos al fútbol en un portal, aunque parezca mentira, en un pasillo, cuando te meabas, entrabas en la casa más cercana que estaba abierta. Y había en el portal de al lado, en el piso de al lado, un chaval mayor que tú que estaba enganchado a la heroína. Fijaros, eran barrios que no es que fueran de una inseguridad brutal, pero bueno, en fin, tenían de aquella manera, ¿no? Hoy en día, en mi barrio, no hay ningún problema de seguridad de ningún tipo. Tiene que pasar algo muy raro para que te pase algo. Bueno, pues hoy es el día que el vecino de mi casa, que ya no vive en mi casa porque su mujer tiene un problema de movilidad y se ha ido a otro piso que tienen, viene habitualmente para cambiar la altura de las persianas y cuando le preguntas, Pachi, se llama Pachi, ¿qué haces cada 2 por 3 viniendo a casa? Dice, es que con todo esto que se oye de la ocupación, no se ha ocupado un piso en mi barrio en 50 años. Y Pachi, que no es un cualquiera, quiero decir, que es un señor que es autónomo, que tiene una pequeña empresa, quiere decir que tiene una mínima experiencia de vida, que no es un chafardero. Viene a casa porque resulta que debe haber un problema de ocupación que nadie conoce, pero que parece ser que es muy importante a la hora de dirimir el voto. Claro, ¿no? Lo comentaba ahora antes con los compañeros. Cada persona, cuando va a votar, tiene una papeleta, no tiene 25. Pero con una papeleta tiene que decidir sobre 25 cosas, de todo tenor. Tiene que decidir sobre su posición sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, sobre el salario mínimo interprofesional, sobre si hay que tener autoconsumo energético o no, sobre la orientación de las calles, sobre si tiene que haber, bueno, sobre cosas de lo más simple a lo más complejo. Tiene que decidir sobre 25 cosas. Y la cuestión es, ¿cuáles de esas 25 cosas, por cuáles de esas 25 cosas se siente apelada a votar? Claro, y esto también hay que darle una vuelta, porque si resulta que las cosas por las que la gente se siente apelada a votar
son cuestiones que se dan en esto que se ha venido a llamar la disputa cultural y no en las cuestiones que de verdad afectan a sus condiciones de vida, pues tenemos un problema que no se puede resolver diciendo es que este es tonto. Porque, vamos, un trabajador al que le han subido el 47% del salario mínimo interprofesional, que vote a un partido que no ha apoyado la subida del salario mínimo interprofesional, dice este, indiscutiblemente, la solución es que es tonto. No necesariamente. No necesariamente. Quiere decir que en su interpelación a tomar posición política, es decir, a votar, el SMI es un elemento despolitizado que no aparece en lo que se juega en las urnas, mientras que el rol que tiene respecto a su mujer o respecto a su hija, que resulta que ya no le hace ni caso, llega a casa cuando quiere, dice que se viste cuando quiere, y él pues no está preparado para eso, eso es un elemento mucho más politizado. O que le puedan ocupar la casa, considera que eso es un elemento mucho más politizado y que resulta que hay un gobierno que está casi que animando a la gente a que ocupe las casas de los vecinos. Bueno, parece una tontería, pero argumentos de este tipo se llevan dando durante años en los medios de comunicación, no en los programas de opinión política, sino en los programas aparentemente de entretenimiento. Los que hablan un rato de la ocupación y otro de Chabel Iglesias. Y esto genera unos ejes de atracción de lo político, que quiere decir que hay otros ejes de atracción que no son políticos. Y mientras la gente se sienta concernida por esos elementos que alguien decide que son políticos y no por otros, pues claro, tenemos un problema. Tenemos un problema. Madrid. También lo comentaba ahora. Yo no soy de Madrid, pero vivo ahora en Madrid, como supongo que sabéis, casi todo el tiempo, ¿no? Casi todo el tiempo que no estoy viajando, que me tenéis de la ceca a la Meca. Pero más allá de eso. Madrid, también el mismo argumento. La gente en Madrid vota contra sus intereses. La gente en Madrid es idiota. ¿Cómo se puede votar a alguien que te reduce la atención sanitaria, la atención...? Bueno, pues depende. Si tú llevas 30 y tantos años gestionando lo público lo suficientemente mal como para que nadie sienta que en lo público se juega mucho de su vida, pues es relativamente sencillo que alguien cuando vota no esté tanto pensando en su centro de atención primaria como en chapote o como en si España se rompe o no se rompe. Cuando durante muchos años se ha generado la idea de que es mejor tener 10 euros más en el bolsillo y ya si eso te vas haciendo tú un seguro privado, en lugar de hacer una apuesta estratégica de país por la sanidad pública, por la educación pública, por las pensiones públicas o por la atención a la dependencia con responsabilidad pública, pues si tú paulatinamente has ido modelando así a una población, pues es relativamente sencillo que esta población pues no atienda a lo que aparentemente en nuestra mentalidad es sota caballo rey. Digo, oye, pero si te recortan la pensión o si te recortan la prestación o te tienen cerrado el centro de atención primaria, ¿cómo eres tan tonto de votar al que te cierra el centro de atención primaria? Bueno, es que te estás dirigiendo a personas que es que igual nunca han tenido un centro de atención primaria porque se fueron a un barrio donde primero se pusieron las carreteras, los garajes, las piscinas y luego ya si eso se pusieron los centros de atención, se pusieron las escuelas públicas pero después de las concertadas y se pusieron, pues eso, servicios cuando ya te habían obligado a hacerte la vida como tú buenamente puedas, a organizarte la vida como buenamente puedas. Y en ese contexto, que no es estrictamente español, que yo creo que es bastante global, se dan respuestas a esos miedos, a esos millones de personas que sienten que su idiosincrasia vital, su forma de entender esto que os decía antes, de los rasgos, temperamentos, el carácter distintivo y propio de un individuo o de una colectividad, se dan respuestas distintas. Y han emergido fuerzas políticas abiertamente reaccionarias, lo comentaba también perfectamente Yolanda, que ante estas dudas, ante estas incertidumbres, ante estas incertezas, como decía ella, lo que te ofertan son enclaves seguros, aparentemente seguros, falsos, reaccionarios e irrealizables, pero efectivos. Parece ser que son efectivos, porque hay gente que esos enclaves donde se habla de una relación, de un rol entre hombres y mujeres determinado, volviendo a esquemas clásicos, parece que atraen una parte del voto, donde el nacionalismo,
que dice el problema de que tú tengas un bajo salario no es de tu jefe que te paga un bajo salario, sino de uno que viene a quitarte el puesto de trabajo, parece que tiene una cierta efectividad. Es decir, esos mensajes reaccionarios, posfascistas, ahí ya podéis llamar e insultarle lo que queráis, porque son mensajes que pretenden dar seguridades y certezas a personas que tienen incertezas. En este contexto, como digo, de sociedad crecientemente desvertebrada y mediatizada externamente, sobre todo a través del aparato mediático, ¿no? Y yo creo que este es el gran riesgo que tenemos. Es decir, que estos movimientos neopopulistas de extrema derecha acaben dando una respuesta que luego es falsa, pero que concite mayorías sociales, que a la vez genere que cada vez se deteriore más el espacio público y el espacio institucional. Lo apuntaban, seguro que lo han comentado los compañeros, aunque no he podido estar, también lo apuntaba Yolanda Gil, ¿no? Es decir, la dimensión europea de lo que tenemos encima es importantísima. Vemos la foto desde el punto de vista de España, claro, lógicamente, el riesgo de que llegue la extrema derecha al poder, ¿no? Pero el año que viene hay elecciones europeas. Y en las elecciones europeas, además, la gente suele votar bastante alegre, si se me permite la expresión. La gente cree que eso tiene menos consecuencias y se permite mayores frivolidades con el voto y pones a un Ruiz Mateos de turno de europarlamentario o este tipo de cosas. La gente cree que esto no tiene consecuencias. Y unas instituciones europeas que puedan estar dominadas por partidos nacionalistas de extrema derecha que sean un freno a la integración europea es un riesgo de implosión en Europa. No me quiero meter ahí porque bastante tenemos con las elecciones generales, pero el riesgo que tenemos es enorme en un momento geoestratégico y geopolítico tan importante como el que está viviendo el mundo con la pugna entre China, Estados Unidos, la guerra de Ucrania. Ojo que esto va de palabras mayores, ¿no? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? De forma muy sintética, se apuntaba también. Yo creo que la alternativa a esos enclaves seguros reaccionarios y falsos es una apuesta decidida por darle certezas y proteger a la gente desde idiosincrasias en clave progresista. Y esto va de cubrir las incertidumbres a través de servicios públicos. Esto va de cubrir las dudas de la gente a través de mejores condiciones de trabajo, de mejores salarios. Eso es un contrato social. Eso es un contrato social. Hay que reactivar la idea de que las dudas, de que las incertidumbres, de que las inseguridades, de que la pobreza, de que la pérdida de expectativas se pueden revertir generando mejor sociedad. Generando mejor sociedad. Claro, es cambiar la agenda de lo que se dirime en la política. Hay que volver a situar en el centro que esto va de pensiones, que esto va de empleo, que esto va de contratos estables, que esto va de salarios, que esto va de servicios públicos, que esto va de atención a las personas dependientes. Ya sé que no es nada original lo que estoy diciendo, pero claro, se trata de que esto se articule como agenda prioritaria, como agenda central, como vector central en las sociedades. Y además se haga en claves de mayorías. En claves de mayorías. Yo creo que hay que lanzar la idea, intentar romper esa dicotomía que están metiendo de que ahora la gente resulta que vota a la extrema derecha porque el feminismo, el Ministerio de Igualdad... No es eso. Es decir, las políticas de igualdad son políticas de mayorías. Son políticas que cuando aluden al feminismo y a las condiciones de vida y los derechos de las mujeres, claro, favorecen sobre todo a las mujeres, pero favorecen al conjunto de la población. Es decir, que queremos ser iguales en todos los aspectos y tener las condiciones materiales reales para poder ser libres, porque hasta la palabra libertad la han pervertido. Hasta la palabra libertad la han pervertido, pero ¿qué libre va a ser alguien que gana 536 euros a tiempo parcial y tiene que doblar jornada porque si no, no llega a pagar la hipoteca de la casa? ¿Qué libertad es esa? ¿Pero qué chorradas estamos hablando? Hay que recuperar esos conceptos y hay que ser en ese terreno bueno, valientes y fuertes y tener un relato, pero no solo un relato, una práctica, ¿no? Yo creo que ese es otro error que no puede caer, desde luego, el sindicalismo ni para Dios, pero creo que tampoco la política, pensar que esto solo es una pugna de narrativas. Las pugnas de narrativas y las batallas culturales se dan cuando previamente has ganado la batalla material. Vuelvo al ejemplo de Madrid. No es que Ayuso, que no sabe leer un papel, gane una pugna narrativa a nadie. Es que está pregonando, es que está sembrando en tierra muy bien abonada ya durante muchos años. Es que la gente no siente que tiene un problema con alguien que le recorta la sanidad porque no espera mucho de la sanidad pública. Claro, previamente ha habido un proceso de deterioro. Decía Luis García Montero que los servicios públicos crean conciencia pública y esa es la clave. El servicio público
que yo tenga una atención, que comúnmente nos protejamos las contingencias de la vida, es lo que genera que yo ponga en valor que comúnmente nos protegemos las contingencias de la vida. Y defienda mi pensión, y defienda mi centro sanitario, y defienda mi centro educativo, y defienda mi ayuda domiciliaria, por decir algo, ¿no? Por tanto, lo material es la base necesaria para esa pugna narrativa. Y por otro lado, y con esto termino, la vertebración de la sociedad. Esto, si solo se hace entendiendo que el sindicato, que el convenio colectivo, o que el ayuntamiento, o que el político de turno es una especie de rey mago que baja a arreglarme el problema y a darme certezas, nos estaremos equivocando. Yo creo que la recomposición de espacios comunitarios en las sociedades es clave. Se demostró en Estados Unidos. En las elecciones que conllevaron la llegada de Biden, que no es un bolchevique, pero bueno, al gobierno, los votos en zonas desindustrializadas no era el mismo, no era la misma proporción, allí donde el sindicato norteamericano estaba más organizado, a donde el sindicato no existía. Allí ya sabéis que el modelo es muy distinto y hay áreas absolutamente, es decir, si no hay un nivel mínimo de afiliación y los trabajadores no deciden que quieren tener sindicato, el sindicato no puede intervenir, no hay un convenio sectorial del metal de Detroit, para que nos entendamos. Entonces, el sindicato, allí donde se ha hecho patente, el resultado electoral es distinto. ¿Por qué? Porque el sindicato es muy vehemente pidiendo el voto para el Partido Democrático. En los últimos años sí, es verdad, pero no es estrictamente por eso. Es porque hay más comunidad. Y hay más comunidad que sitúa sus cuestiones materiales de empleo en el centro de las preocupaciones. Y esto, automáticamente, no porque lo diga el secretario general o lo diga el Susun Corda, lleva a que la gente evalúe las cosas de forma distinta. Vertebrar las sociedades es absolutamente determinante. Este nuevo fascismo no va a ser la marcha sobre Roma de los años 20, no es el año 36, no es una ocupación del Estado para hacer un Estado absolutamente autoritario, no es eso. No va a haber camisas negras o camisas pardas desfilando por la Gran Vía de Madrid, no ese es el modelo. El modelo es llegar al ciudadano desprotegido, aislado, no comunitarizado, al ciudadano. Por eso dicen, nos quieren comunitarizar a las mujeres. Claro, no es comunitarizarlas, no es meterlas en una granja, es que sean conscientes de que tienen intereses comunes, como los tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Y el único espacio que queda en las sociedades contemporáneas que combina la capacidad de generar normas y protección para todos con la necesidad y con la capacidad de vertebrar sociedad, son las organizaciones sindicales. Son las organizaciones sindicales. Por eso seguimos estando en el centro de la diana de esta gente, porque saben que somos lo único que queda capaz. A veces cuando digo esto puede haber gente que dice, pues si luego llega un 8 de marzo o llega una movilización por el clima y nos desborda. Sí, y eso es muy importante y está muy bien que pase, está muy bien que en un determinado momento determinadas movilizaciones arrastren mayorías sociales y salgan 10 millones de personas o 3 millones de personas a la calle. Pero en general suelen ser movimientos espontáneos, que luego se consolidan a veces en movimientos sociales, son partidos y otras no, pero son movimientos de distinto tenor. Yo lo que quiero decir es que lo único que vincula generación de derecho colectivo, vertebración social a través de la afiliación o de la representación sindical, es la organización sindical. Por eso creo que tenemos un papel fundamental. Lo mejor que el sindicato puede hacer sociopolíticamente hacia afuera es hacer buen sindicalismo hacia adentro. No hay nadie que entienda mejor cómo se disputan sus condiciones materiales de vida que alguien que sepa lo que cuesta negociar un convenio colectivo y que se sienta partícipe de la negociación de un convenio colectivo. A ese no le tienes que explicar que la batalla no es chapote, que la batalla es una tabla reivindicativa y decirle al jefe, oye, querido, esto. Y negociar y pelear y sacar lo que se pueda sacar. Eso le tienes que explicar poco, ¿no? Por eso creo que esa es la gran tarea. Bueno, sin más, no me quiero extender más porque además se tienen que ir los compañeros. Se ríe Pilar porque me ha saltado el tiempo. Simplemente, y pese a todo, hacer un llamamiento a que dentro de vuestros ámbitos, de cara al 23, hagamos un llamamiento a la gente a que vote, a que participe. Es fundamental que las clases populares se sientan concernidas. No puede ser que en los barrios más pobres de España se vote menos de la mitad de la población, cuando precisamente en la política, si alguien se juega a algo, son las personas de las clases populares, de las clases trabajadoras.
hay que incentivar el voto y hay que incentivar el voto indiscutiblemente a las fuerzas progresistas, porque lo que no puede ser es que esta legislatura, donde se ha protegido a más personas que nunca, esto no juegue un papel determinante a la hora de que la gente, en fin, decida lo que tenga que decidir. Nada más y muchas gracias. No marchéis, que aquí en Asturias no podemos acabar sin poner la Internacional así. No es obligatorio cantarla, pero sí escucharla.